bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy con el tema Reglamentación Municipal, dirigido a servidores públicos del Estado de Tamaulipas. Para el INAFE es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nosotros. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, sea pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre de INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual forma me permito presentar a la directora de Desarrollo Jurídico, la licenciada Estefanía Murillo Diosdado, y al experto del día de hoy, al licenciado Arturo Lucatero Bello, jefe de Departamento de Convenios. Por parte del Estado de Tamaulipas, presento con gusto al maestro Gerardo Terán, subdirector de Gestión Municipal del Estado de Tamaulipas. A continuación y siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito cederle la palabra a la directora de Desarrollo Jurídico, la licenciada Estefanía Murillo. Por favor, directora. Gracias. Buenos días a todas y a todos. A nombre de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador del INAFED, y a través de este medio queremos transmitirles un cordial saludo a todas las autoridades estatales y municipales del estado de Tamaulipas, que nos distinguen con su participación en esta sesión virtual que se imparte el día de hoy con el tema reglamentación municipal de, como parte de la, perdón, como parte de la misión institucional del INAFED, cuyo compromiso es estar a la vanguardia y al servicio de los gobiernos municipales con el propósito de fortalecer sus capacidades administrativas en beneficio de la ciudadanía. Nuestra secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, han instruido al INAFED la alta encomienda de promover la profesionalización y el desarrollo de los municipios del país, que constituyen el ámbito de autoridad más cercano a la población y cuyo desempeño en todos los ámbitos que representa es fundamental para avanzar en la tarea impulsada por el Gobierno de la República, dirigida a mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra población. En ese contexto, la sesión del día de hoy se enfocará en brindar los elementos que conforman la normatividad del municipio, sus características, alcances y su objeto de regulación de acuerdo con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tamaulipas que regulan la institución municipal en esta entidad federativa. También se explicará el conjunto de actividades técnicas para analizar, discutir y, en su caso, aprobar, expedir, publicar y dar inicio a la vigencia de un reglamento o reformar uno existente en donde se destaca la importancia de contar con los reglamentos debidamente actualizados para una mejor actuación de las autoridades municipales, toda vez que es necesario disponer de un marco jurídico en el que se motiven y fundamenten las decisiones que tomen dichos funcionarios al dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115, fracción segunda de la Constitución Federal, agradeciendo el interés y participación de todas las autoridades municipales, estatales que nos acompañan. Esperamos que esta capacitación sea de gran utilidad en beneficio de sus tareas municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por el mensaje. Y ahora le cedo el uso de la voz al maestro Gerardo Terán, subdirector de Gestión Municipal del Estado de Tamaulipas, el cual también nos dará un mensaje. Por favor. Muy buenos días. Un saludo especial al coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, y a la licenciada Estefanía Murillo, directora de Desarrollo Jurídico. A nuestros expositores que nos acompañarán durante la capacitación del día de hoy, Reglamentación Municipal. De igual forma, reciban un cordial saludo a través de mi conducto
del gobernador de nuestro estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, y un saludo de nuestro secretario general de gobierno, el licenciado Héctor Joel Villegas González. Que la capacitación impartida el día de hoy sea de beneficio para los representados de su municipio. Sean bienvenidos todos y enhorabuena. Muchas gracias por el mensaje y siguiendo con el programa, con el orden del día. Ahora le cedo el uso de la voz al licenciado Arturo Lucatero Bello para dar inicio con esta capacitación. Muchísimas gracias a quienes me han precedido en el uso de la voz. Agradezco mucho a la licenciada Estefanía Murillo, directora de Desarrollo Jurídico, a mi compañero Luis Reyes y sobre todo la bienvenida al licenciado Jesús Gerardo Terán por esta bienvenida. Pues muy buenos días a todas y a todos los servidores públicos municipales del estado de Tamaulipas que hoy nos acompañan para hablar, para revisar, para recordar toda esta cuestión que tiene que ver con esta facultad tan importante que nos concede el artículo 115 constitucional en su fracción segunda. Para empezar y en atención al tiempo de todas y todos ustedes, bueno, me voy a permitir compartir una presentación que hemos preparado en la Dirección de Desarrollo Jurídico para todos ustedes. Es un apoyo para que ustedes puedan visualizar y puedan comprender y recordar de una forma más práctica toda esta cuestión de lo que tiene que ver con la reglamentación municipal. El objetivo, la idea, la intención que nosotros tenemos juntamente con las autoridades encargadas del desarrollo y fortalecimiento municipal del estado de Tamaulipas, pues es precisamente proveerles, acercarles, darles todas las herramientas que en un momento dado ustedes requieran para elaborar un reglamento. Esta es una secuencia de dos cursos o de dos charlas en las cuales abordamos el tema, ¿no? Esta es la parte teórica, digamos, es la parte donde les proveemos de todos los conocimientos previos para que ustedes estén en aptitud de saber qué es un reglamento, para qué sirve, y la parte ya más práctica de cómo se hace un reglamento, bueno, pues hay un curso también sobre la elaboración de reglamentos. Pero quiero comentarles que no se preocupen ustedes, quiero hacer de su conocimiento que en la página del INAFED hay un material específicamente para este tema. Si ustedes ingresan en el portal electrónico del INAFED y se recorren, pues, y se van a la parte de documentos, ahí van a encontrar un manual para la elaboración de reglamentos. Voy a tratar de alguna manera de proveerles ahorita específicamente la liga para que ustedes tengan ese dato. Entonces, bueno, como ya lo señalamos aquí en el objetivo, pues es hablar un poco de los elementos que conforman la normatividad del estado de Tamaulipas y cuáles son las características de los reglamentos. Si bien todos son una normatividad municipal, hay algunas diferencias en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su objetivo. Todos los reglamentos pues van a tener las mismas fases o los mismos pasos para elaborarse, pero tienen diferencias sustanciales que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, por decirlo así, el temario de este curso, de esta charla, pues vamos a revisar todo el contexto del marco jurídico municipal que nos dice la Constitución, la particular del estado de Tamaulipas, la federal, en qué consiste la facultad reglamentaria de los municipios, cómo podemos saber o cómo podemos clasificar o tener una idea de cuáles son las diferencias sustanciales de los reglamentos. Un poco vamos a mencionar cuál es el proceso reglamentario municipal, cuáles son los pasos que, de acuerdo a la normatividad, debe de cumplir este tipo de ordenamientos, como tienen una característica, pues, de ser obligatorios, de que la comunidad, tanto la comunidad como también los servidores públicos, pues, deben de cumplirlo. Y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el principio de legalidad
y estaremos cerrando, destacando para qué nos sirve un reglamento y en qué beneficia a la administración municipal tener un cuerpo reglamentario debidamente ordenado, actualizado, vigente y sobre todo aplicable. Entonces, mencionábamos ya este principio de legalidad. Este principio de legalidad ustedes lo pueden ver plasmado, como recordamos, ahí en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y básicamente el principio de legalidad nos dice que las personas servidoras públicas de los ayuntamientos pues van a realizar en el ámbito de sus funciones, de sus atribuciones, pues todo aquello que les corresponde de acuerdo, ¿verdad?, a esta normatividad para la cual van a estar facultados, en contraposición con la ciudadanía, con los miembros de la comunidad, que podrán realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por una ley, un reglamento o una disposición, ¿no? Básicamente podemos partir de este principio de legalidad en donde nos vamos a constreñir a que nuestros actos, tanto como servidores públicos como personas, ciudadanos comunes y corrientes, pues debemos cumplir, ¿no? Y sobre todo que destacar este aspecto que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, pues todos sus actos, todas aquellas funciones y atribuciones que lleven a cabo, pues deberá estar fundado en un reglamento, en un manual de organización, en una disposición que le faculte para ello, ¿no? Y que sus acciones deberán estar fundadas y motivadas, ¿no? Este es básicamente el principio del cual vamos a partir. Ahora, si revisamos y partimos del marco jurídico que regula a los municipios en nuestro país, bueno, pues encontramos que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde se contiene el génesis de toda la vida institucional municipal, ¿no? El artículo 115, recordando un poco, bueno, pues nos dice que todos los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. ¿Y por qué es importante retomar desde aquí y resaltar el papel institucional que tiene el municipio? Bueno, pues hay que recordar nada más un dato que quiero dejar sobre la mesa, es que si revisamos la historia, si ustedes ven, bueno, tuvimos ayuntamientos antes que estados. Y de aquí radica precisamente que este orden de gobierno sea tan importante en la vida institucional de las comunidades, ¿no? Y la recomendación siempre es hablar de un orden de gobierno, de un ámbito de gobierno. No sería correcto establecer o jerarquizar, cosa que no hace ni la propia Constitución, de decir, pues es que el nivel municipal no son niveles, no, la Constitución no da jerarquías, no da niveles, da facultades, da atribuciones. Lo más correcto es siempre hablar de un orden de gobierno, de un ámbito de gobierno municipal, que como recordemos y como lo escuchamos frecuentemente, pues es el ámbito, es el orden de gobierno más cercano, más próximo a la ciudadanía, ¿no? Y encontramos dentro de toda esta teoría, dentro de todo este estudio que han realizado los grandes maestros municipalistas, entre ellos, pues queremos destacar aquí al maestro Quintana Roldán, que nos proporciona, nos otorga una definición del municipio. Y esta definición nosotros la vemos que está muy completa, que contiene elementos que son realmente destacables. El maestro Carlos Quintana nos dice que el municipio es una institución. Por principio de cuentas, la determina, la establece como una institución con la característica de ser jurídica, política y eminentemente social, que va a tener como finalidad organizar todas esas necesidades, todas esas inquietudes, todas esas circunstancias
en la gestión autónoma de sus propios intereses, de todas estas personas que viven en la comunidad, y que va a proveer precisamente, va a impulsar pues esta convivencia armónica, vecinal, en donde pues todos puedan desarrollarse dentro de una comunidad de forma armónica. Entonces hay que recordar que el municipio, digo, no es materia de este curso, eso lo vemos en gobierno y administración municipal, pero el municipio tiene los tres elementos que conforman precisamente al Estado, por eso decimos que es un orden de gobierno, ¿no? Va a tener por un lado un territorio, un ámbito espacial de validez, donde precisamente toda esta normatividad que va a emitir el ayuntamiento, haciendo uso de la facultad reglamentaria que le provee la Constitución, pues va a dar una normatividad en ese espacio geográfico. Va a tener una población que va a ser la encargada precisamente y va a ser la destinataria de toda esta reglamentación y la encargada de cumplirla. Y va a tener a un aparato gubernamental, una institución que va a representar precisamente ese gobierno, donde van a confluir todas esas aspiraciones de la comunidad, todas esas necesidades, y donde también va a ser el espacio desde el cual pues se van a implementar todas esas políticas públicas de gobierno en beneficio de la propia ciudadanía. Entonces, bueno, pues a partir de esta definición es que nosotros podemos entender al municipio como nuestro objeto de estudio. Ahora bien, este ente de gobierno cercano a la ciudadanía, conformado por todas y todos los que cotidianamente a diario recurren a nosotros como servidores públicos, pues va a tener un contexto jurídico, va a tener una base, una normatividad que parte desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también lo que establecen, sobre todo en materia de derechos humanos, los tratados internacionales, así como las leyes generales que son aplicables pues desde el ámbito estatal, ¿no? Y en este ámbito estatal tenemos a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que concretamente en su artículo 131, que es un espejo, que es un reflejo de lo que ya nos establece el propio artículo 115 constitucional, pues otorga o retoma esta facultad reglamentaria que finalmente es aterrizada o es plasmada de una manera mucho más cercana y mucho más práctica en el Código Municipal para Tamaulipas, ¿no? Ahí a partir del artículo 149 en las fracciones respectivas. Ahora bien, esto que hemos estado comentando, ¿cómo se traduce ya al ámbito municipal? Pues precisamente en la expedición del bando de policía y gobierno en todos los reglamentos, que es la parte normativa más numerosa y que muchos de estos reglamentos tienen que ver precisamente con la prestación y el otorgamiento de los servicios públicos, y también las circulares y las disposiciones administrativas de observancia general. Y cada una de estas especies, digámoslo así, de normatividad municipal, pues la vamos a ir explicando y vamos a ver cuáles son sus diferencias. Concretamente hablábamos del artículo 115 y de forma específica la fracción segunda es la que establece y es la que no debemos de olvidar y la que siempre debemos de tener presente al momento de sentarnos a elaborar un proyecto, de proponer una reforma, pues todo va a partir, precisamente va a tener su fuente pues en esta fracción, ¿no? Y aquí nos dice que, bueno, todos los ayuntamientos del estado de Tamaulipas tienen la facultad de aprobar, de acuerdo con la ley que en materia municipal expidan las legislaturas de los estados. En este caso, estamos haciendo alusión al Código Municipal de Tamaulipas, los bandos de policía y gobierno, reglamentos circulares y disposiciones administrativas. Todo ello dentro de sus respectivas jurisdicciones. ¿Y qué es lo que van a buscar? Pues precisamente organizar la administración pública municipal por un lado, pero también van a regular las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia. Si se fijan ustedes, ya desde aquí, desde la propia Constitución federal, pues ya está dando esta oportunidad de regular todo lo que tiene que ver con las funciones de las instituciones municipales, ¿no? De la administración pública municipal, que bueno, va a estar conformada por dependencias, por áreas, por direcciones, y van a estar reguladas precisamente por un reglamento, por un manual de organización, por un manual de procedimientos, ¿sí? Y sobre todo aseguren la participación ciudadana y vecinal. Entonces ya desde aquí el legislador pues está previendo esa coexistencia. No puede existir un gobierno sin comunidad y una comunidad sin gobierno, aquello sería una anarquía. Entonces, por eso está previsto aquí este marco jurídico desde el artículo 115 en la fracción segunda, ¿no? Entonces, de aquí podemos destacar, pues, lo que hemos comentado, pues, que la autonomía, precisamente se habla mucho de la autonomía municipal. En efecto, los municipios son autónomos en el sentido de que pueden autonormarse, pueden autorregirse, tienen facultades inclusive para recaudar catastro, contribuciones, aportaciones, tienen su propio marco jurídico, que es lo que estamos estudiando precisamente en esta mañana. Entonces, en todos estos aspectos es donde radica la autonomía municipal, no en que sean libres y soberanos como si fueran un Estado, no, sino más bien es de ubicarse dentro de este contexto jurídico y ejercer estas facultades que precisamente le proveen esta autonomía, sobre todo para la adecuada prestación de los servicios públicos y la entera satisfacción de la comunidad. Perdón. Bueno, decíamos que el estado de Tamaulipas pues tiene su propia constitución, como bien sabemos todos. Todas las entidades federativas pues están dotadas, cuentan por ser parte pues de la federación, cuentan con su propia constitución, y en este caso el artículo 131 de la Constitución de Tamaulipas pues retoma, si ustedes ven ahí en pantalla, pues todos los aspectos que ya mencionábamos del artículo 115 constitucional, ¿no? Y refrenda, dice cosas también muy importantes, que tienen una personalidad jurídica propia, que pueden manejar su patrimonio conforme a la ley, conforme a lo establecido por la legislatura estatal, y otorga nuevamente esta facultad para poder hacer, para poder expedir sus reglamentos, sus circulares, disposiciones, sus bandos. Lo encontramos aquí plasmado en el artículo correspondiente de la Constitución del Estado de Tamaulipas, ¿no? Reitera lo mismo, que organizan la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios. Es básicamente la misma redacción. Ahora bien, si descendemos un escalón más en este contexto, como ya lo veíamos en el cuadro que les enseñaba hace un momento en esa gráfica, igualmente, pues retoma y provee algunos elementos adicionales que nos enriquecen en este contexto de conocer lo que tiene que ver con la facultad reglamentaria, ¿no? Aquí nos habla de formular, de aprobar, de homologar con las leyes estatales o generales con las que se encuentren vinculados, y mantener actualizados los bandos de policía y gobierno, reglamentos y demás disposiciones. Es decir, esta es una tarea interesante, importante, pero también es una tarea profunda, reflexiva, que requiere del análisis, del estudio, de la investigación. Es importante sobre todo que las y los señores regidores que forman parte de aquellas comisiones que tienen a su cargo precisamente toda esta parte de la reglamentación, las comisiones de gobierno y administración municipal, las comisiones de reglamentación, como sea que se denominen, pero que tienen a su cargo esta función, pues tienen que analizar, tienen que decir, como decimos coloquialmente, la película completa en cuanto a cuál es la situación reglamentaria del municipio.
si es que están todos los reglamentos que se requieren, si se requiere algún nuevo reglamento o si los reglamentos que están requieren alguna reforma o bien reexpedir todo un reglamento de una forma actualizada. Y estas disposiciones, como lo vamos a ver ahorita, pues deben de estar plasmadas o deben de estar expresadas de una forma clara, sencilla, concreta, porque finalmente los ciudadanos, las ciudadanas, pues a lo mejor no son expertos en derecho, no son peritos, y pues son personas que están en la disposición de cumplir la normatividad, pero tenemos que hacer o realizar reglamentos que sean entendibles a la ciudadanía y entre más entendible, entre más práctico, sencillo, que esté redactado en unos términos entendibles, pues más fácil, evidentemente, ¿verdad? Va a resultar para la ciudadanía cumplir estos reglamentos y para las autoridades, pues implementarlos, ¿verdad? Llevarlos a cabo. Entonces, este es el marco jurídico del municipio en el cual podemos basar toda nuestra actividad o nuestra facultad reglamentaria, ¿no? Ya hemos visto las especies de disposiciones que puede emitir oficialmente o válidamente el ayuntamiento, el bando, las circulares, disposiciones, los reglamentos. Y la intención que tengo y que quiero compartir con ustedes, pues es ver de una manera sucinta cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si vemos el bando de policía y gobierno, y aquí yo siempre pido una disculpa por anticipado, porque tal vez mis profesores de Derecho Constitucional estarían un poquito en desacuerdo conmigo, porque siempre he manejado quienes conocemos y quienes manejamos la materia municipal, pues que el bando de policía y gobierno es una disposición tan fundamental y tan importante y tan destacada entre todos los reglamentos que es como si fuese la pequeña gran constitución del municipio. ¿Por qué? Porque el bando de policía y gobierno otorga muchísimos elementos que no los otorga ningún otro reglamento en su especie, ¿sí? Es decir, por un lado abarca toda esta parte de orden, de tranquilidad, de cuidado a la ciudadanía, a las propias instituciones, pero también establece por otro lado, las normas de su organización y funcionamiento. Y no solamente eso, sino que los bandos de policía y gobierno otorgan una personalidad, una identificación a los municipios, porque si vemos y revisamos los bandos, bueno, pues nos va a otorgar el nombre correcto y completo del municipio, ¿no? Eh, Otorga también a lo mejor las coordenadas dentro de las cuales se encuentra ubicado, cuál es su escudo de armas, cuál es el glifo que utiliza, ¿no? Qué colindancias tiene, qué características va a necesitar una persona para ser considerado vecino o solamente visitante, el ayuntamiento, transeúnte. Entonces, otorga muchísimos elementos que son muy importantes y que conforman precisamente la identidad de ese municipio de Tamaulipas en particular, ¿no? Entonces, dispone ya desde sí las normas generales a las que habrá de sujetarse la vida municipal, ¿no? También trae disposiciones sobre la organización de la propia institución municipal, cómo va a estar, obviamente habla del presidente municipal, de los síndicos, de los regidores, desde una parte muy general, establece sus facultades, sus atribuciones, otorga identificación, otorga identidad a cada una de las instituciones o de las áreas que va a conformar el gobierno municipal. Entonces, es muy importante que el bando de policía y gobierno de los municipios del estado de Tamaulipas pues esté debidamente actualizado. Yo siempre he dicho que la emergencia sanitaria que vivimos en México y todo el mundo, pues vino a cambiar, vino a revolucionar algunas cuestiones, por ejemplo, en materia de salud pública, en algunas disposiciones que tienen que ver y que tienen que ser consideradas desde este punto de vista precisamente para prevenir y proteger a la ciudadanía
en cuanto a estos aspectos tan esenciales como es la salud pública, ¿no? Y que estos aspectos pueden estar considerados dentro del propio bando de policía y gobierno. Entonces, el bando de policía y gobierno, pues, engloba todo aquel conjunto de normas que van a regular de una forma concreta el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el aparato del gobierno municipal, ¿sí? En especial del ayuntamiento. Como ustedes saben, pues, son las autoridades reunidas en el seno del cabildo, pues, que van a constituir este ámbito de autoridad, ¿no? Y bueno, aquí nos reitera, ¿verdad? La presentación que contiene todas aquellas disposiciones necesarias para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del municipio. También va a estar considerado un aspecto muy importante como lo es la participación ciudadana, aquellos ámbitos en donde los ciudadanos tienen un espacio en el que pueden manifestarse, pueden opinar respecto de las políticas públicas que se estén llevando a cabo, y pueden participar también en las acciones y en las decisiones que se tomen al interior del propio cabildo. Vamos a hablar ahora quiero revisar antes las circulares y las disposiciones administrativas antes de entrar propiamente a la parte de los reglamentos. Esta es otra especie, este es otro tipo de normatividad que pueden emitir los ayuntamientos. ¿Qué es una circular? Podríamos preguntarnos. Bueno, pues una circular es una indicación, es una instrucción de cumplimiento obligatorio, pero al interior del gobierno municipal. Es una indicación que va a pasar por escrito para el interior de la administración pública municipal, y que van a girar órdenes expresas sobre algún asunto en particular. Ahora bien, estas circulares, para diferenciarse, pues, de un oficio o de un memorándum o de algún otro documento de comunicación, un instrumento de comunicación que se utilice al interior de los ayuntamientos, pues tiene algunas características que lo diferencian. Una circular, por ejemplo, se puede publicar en la Gaceta Municipal o inclusive en el periódico oficial estatal, ¿no? Y va a tener ciertas características este documento, como ustedes pueden ver en pantalla, y les explico qué significan todos esos recuadritos. Bueno, todos esos recuadros que ven ustedes ahí marcados en azul, pues destacan una parte que le otorga un rasgo de oficialidad al documento, ¿sí? Le va a proveer precisamente de esa fuerza de ser un instrumento jurídico de cumplimiento obligatorio al interior del gobierno municipal, ¿no? Entonces, algunas de sus características, pues que tendrá que estar emitido en un papel, en papelería oficial, en una hoja membretada, debidamente identificada, ¿no? Y también va a estar identificada la autoridad que emite esta circular, ¿no? Va a estar debidamente señalado el lugar, la fecha, el año en la cual se está expidiendo, ¿sí? Y de forma clara va a señalar a los servidores públicos del área a la que se encuentre dirigida. También podemos ahí, y lo más recomendable es que se haga de esa manera, pues es que le otorguemos un número de oficio, le pongamos el asunto sobre el cual va a tratar esta circular, que desarrollaremos en la orden o comunicado dando la fundamentación correcta, ¿sí? Y es importante que llevemos un orden muy concreto, muy consecutivo en cuanto a los números de circular o número de oficio que se esté emitiendo, porque ello nos va a permitir, pues precisamente tener orden en nuestros archivos, ¿verdad? Para que en el momento que así nos sea requerido, pues podamos realizar la consulta, inclusive hasta si nos llega una solicitud de acceso a la información por transparencia, tener un archivo debidamente integrado, pues resulta de muchísima utilidad, ¿no?
Y bueno, finalmente, pues estas circulares pues van a estar debidamente oficializadas mediante una firma, mediante un sello de los servidores públicos que van a estar facultados para ello, ¿sí? Y van a identificar plenamente el municipio, el servidor público, los destinatarios, y todo ello le va a otorgar precisamente este carácter de ser una circular, por lo tanto, una norma oficial de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, vamos a tener a las disposiciones administrativas de observancia general. Estas disposiciones, de forma muy parecida, también son instrucciones, son indicaciones, son determinaciones, pero para la comunidad, para la población, para los vecinos en general. Y aquí hemos querido poner en la pantalla una fotografía, una gráfica que nos da una idea, por ejemplo, de una disposición administrativa, pues muy común, muy entendible, una cuestión muy práctica en donde hay una prohibición expresa de realizar una determinada conducta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues van precisamente estas disposiciones. Por ejemplo, ya mencionábamos aquí ya mencionábamos que la cuestión de la pandemia, de la emergencia sanitaria, pues en aquellos momentos se emitieron algunas disposiciones, por ejemplo, de las que puedo yo recordar ahorita, sobre esta cuestión de los mercados ambulantes o tianguis o bazares que normalmente se ponen en lugares determinados algún día de la semana, ¿no? Entonces hubo disposiciones administrativas en algunos municipios de nuestro país en donde, bueno, pues se restringía, por ejemplo, el horario, se hacía hincapié sobre algunas observaciones en materia de higiene, sobre todo en la parte donde se comercializaban alimentos, inclusive al interior de los propios mercados, como establecimientos ya, digamos, con un inmueble establecido. Tenían, por ejemplo, puertas de entrada, puertas de salida, aplicación de gel antibacterial al entrar, uso obligatorio del cubrebocas. Algunos locales pues pusieron acrílicos o vidrios para proteger tanto la mercancía como a los propios vendedores, en fin, una serie de cuestiones y que no las inventaron o no las no fue que a alguien se le ocurriera, ¿no? Que por una puerta entraran y por la otra salieran, o que tuvieran un horario más corto de actividades, sino que todo fue precisamente a través de una disposición administrativa de observancia general, de cumplimiento obligatorio y en un sentido urgente como lo era en aquel momento, ¿no? Y yo retomo ese ejemplo precisamente porque nos permite imaginarnos, ver y recordar, porque seguramente muchas y muchos de ustedes lo vivieron, pues cómo una disposición administrativa se ve reflejada e impacta en la vida de la ciudadanía y de todas las actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, que realiza la población, ¿no? Entonces, bueno, pues estas disposiciones administrativas pues son el resultado de un acuerdo, de una sesión de cabildo, de una decisión que se tome entre las autoridades municipales y finalmente pues es una resolución del ayuntamiento que va dirigida hacia los particulares, los vecinos y todos los que habitan en ese ámbito espacial de validez de la norma que ya veíamos, que ya recordábamos desde un principio. Ahora sí, entramos a la parte de los reglamentos municipales. Como ya decíamos, estos reglamentos municipales, pues es la parte normativa más numerosa y que muchos de estos reglamentos, digo no todos, pero sí varios de ellos tienen que ver fundamentalmente con la prestación de los servicios públicos, ¿no? No, no son todos, pero sí hay muchos que regulan este aspecto, ¿no? Y precisamente su objeto, la intención de esta normatividad es cumplir aquellas disposiciones que están establecidas desde la propia normatividad estatal, ¿no? Y los reglamentos municipales pues van a conferir una serie de
facultades, de atribuciones a las autoridades, y a la población también les va a otorgar una serie de derechos de reconocer su posición como ciudadanos, su compromiso de cumplirlos para el mejor desempeño de las actividades de las autoridades municipales, para tener todos los satisfactores, para proteger sus derechos, para garantizar, ¿verdad?, que su vida pues se desenvuelva de la mejor manera. Entonces, todos estos son los objetivos de los reglamentos municipales, ¿no? Y hay que recordar que la ciudadanía, mediante estos reglamentos municipales, no nada más se le otorgan derechos y facultades y se te van a otorgar los servicios, sino también provee un compromiso de obligaciones a cumplir por parte de la ciudadanía, ¿no? Y mediante estos reglamentos municipales también les vamos a proporcionar a la ciudadanía pues todos aquellos medios de defensa o de protección que ellos puedan ejercitar, que ellos puedan actualizar en el momento en el que ellos sientan que sus garantías de ciudadanos, que sus prerrogativas como vecinos del propio municipio están siendo violentadas, están siendo alteradas. Bueno, pues también a través de estos reglamentos municipales vamos a garantizar que la ciudadanía pues tenga acceso a estos mecanismos de defensa, digámoslo así, o de revisión, mediante los cuales pues no violemos ninguna de sus garantías, ninguno de sus derechos humanos, ninguna de sus prerrogativas, y con esto estaríamos complementando, ¿verdad?, a través de una herramienta como un reglamento municipal, ¿no? Y bueno, recordando, retomando algunas de las cosas que vemos en el curso de cómo elaborar un reglamento, que son de los aspectos que comentamos, es que los reglamentos municipales pues tienden a ser herramientas para solucionar o para otorgar la salida a una problemática, a una circunstancia específica que se esté presentando en el ayuntamiento, ¿no? En el territorio municipal. Una de las gráficas que mostramos en el curso, pues es una esquina de cualquier municipio de la República, pues llena de basura, ¿no? Que pues por alguna razón ahí la comunidad, pues al no tener precisamente adecuadamente la prestación de este servicio de recolección de residuos sólidos, pues escoge alguna esquina, ¿verdad?, para depositar ahí todos estos desechos. Entonces, esta es una problemática, esta como muchas otras, pues que se puede atender a través de la adecuada regulación, de la adecuada implementación de un reglamento municipal de lo que tendría que ver con el servicio de limpia, por ejemplo, ¿no? O de recolección de residuos. No digo nada más por situar un evento y irnos así como que ubicando. Entonces, si bien todos son reglamentos municipales, si bien todos son emitidos, son diseñados de una misma manera, es decir, a todos los reglamentos municipales pues les merece una exposición de motivos en donde expliquemos el por qué en un momento dado que pretendemos hacer una reforma o una modificación, pues vamos a hacerlo aquellas comisiones o mismo bien el presidente, la presidenta municipal, los síndicos, los regidores, que fundamentalmente son quienes, de acuerdo al Código Municipal de Tamaulipas, pues tienen la atribución, la facultad de impulsar o de promover estas reformas, estos nuevos reglamentos, pues van a precisamente a tener una exposición de motivos. Estos reglamentos municipales en su momento fueron dictaminados por la comisión correspondiente, fueron discutidos en una sesión de cabildo y finalmente fueron aprobados y fueron publicados en el periódico oficial del gobierno del estado. Y antes de mencionar lo que nos dice la lámina, pues quiero adelantarme un poco y decirles, hablándoles de este proceso o de este procedimiento reglamentario, que los reglamentos es fundamental que estén publicados tanto en la Gaceta Municipal
del propio ayuntamiento, si no tienen Gaceta Municipal, pues en el periódico oficial del gobierno del estado, porque el mandato o la característica para que estos reglamentos puedan entrar en plena vigencia obedece precisamente a que se realice la publicación, y aquí sí es un requisito sine qua non, por el cual es obligatorio, es necesario, es imprescindible que los reglamentos sean publicados. ¿Por qué? Porque es necesario darles publicidad, es decir, que tanto la comunidad como los particulares conozcan que existe un reglamento y que se ha realizado una reforma o que hay un nuevo reglamento, pero esto lo vamos a ver ya hacia al final con unas láminas que hemos preparado aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es el objeto o para qué se emiten los reglamentos? Pues precisamente para organizar todo este aparato de gobierno municipal, como es la administración pública, las diferentes áreas, los diferentes servicios que prestan, ¿sí? Es muy importante que los municipios pues tengan su reglamento interior del ayuntamiento, su reglamento de la administración pública municipal, donde también esté contemplado todo este aspecto paramunicipal del ayuntamiento, ¿sí? Y bueno, retomen o realicen lo que ya señalábamos y que ya veíamos en la fracción segunda del artículo 115 constitucional, ¿no? Regular materias, procedimientos, las funciones, los servicios y asegurar la participación de toda la ciudadanía, así como proveer a la esfera de su seguridad, ¿no? Entonces, pues estos son como los grandes objetos que persiguen los reglamentos municipales, ¿no? Ahora bien, como decíamos, todos son reglamentos y todos son emitidos, todos son publicados de una misma forma. Entonces vemos aquí, si quisiéramos clasificar o más bien para clasificar, para darles una diferencia, para diferenciar a los reglamentos, pues encontramos aquí que van a estar por un lado los reglamentos que regulan al ayuntamiento como institución municipal. Es decir, aquí el ejemplo por excelencia es el reglamento interior o interno o el reglamento del ayuntamiento, como se denomine. Pero este reglamento pues es el que va a, en donde va a venir, pues para decirlo de una forma clara, donde va a estar considerado pues las sesiones del cabildo, qué tipos de sesiones tienen, públicas, abiertas, itinerantes, habrá sesiones que sean secretas o que tengan que guardar cierta secrecía por el tipo de asunto que se esté tratando en esa sesión, las facultades, las obligaciones, las atribuciones del presidente, de la presidenta municipal, síndicos, síndicas, regidoras, regidores, todas estas cuestiones van a estar en este reglamento interno o interior del ayuntamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos a los reglamentos que ya regulan a todo el aparato administrativo del municipio, ¿no? Las dependencias, las áreas, las funciones de cada una de ellas. Vamos a establecer también digamos, aquí es donde se hacen o se desarrollan todos los organigramas de la administración pública municipal y de la parte también paramunicipal, ¿no? Finalmente, y lo que hemos dicho, los reglamentos que regulan la prestación de los servicios públicos y que tienen que ver, mucho tiene que ver esta parte con la fracción siguiente del artículo 115 constitucional, que es la fracción tercera, en donde vamos a encontrar desde el artículo 115 constitucional, y de igual forma está reflejado en la Constitución del Estado de Tamaulipas y en el Código Municipal, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos municipales, ¿no? Y si nosotros retomamos ese catálogo básico que nos dan las constituciones, pues entonces a partir de ahí podremos revisar y saber qué tipos de reglamentos en cuanto a la prestación de servicios públicos cuenta nuestro municipio, ¿no? Y finalmente encontramos otro tipo de reglamentos que regulan las actividades de los particulares, ¿no?
pues sus actividades comerciales, ya decíamos agropecuarias, ganaderas, eh, que realizan los particulares. Y además, esta es una clasificación que nosotros proponemos, pero pueden existir muchísimos más clasificaciones. Está toda esta parte de los reglamentos que regulan toda esta parte de los derechos que son inherentes a las personas. O sea, por ejemplo, todos estos, esta nueva normatividad que hemos visto que se está dando en muchos ayuntamientos de la República que tiene que ver con cuestiones específicas que tienen que ver con los derechos humanos, donde protegen y promueven los derechos de las personas, por ejemplo, de la comunidad LGTB, todo lo que tiene que ver con el cuidado, protección de los derechos de la mujer, de las niñas, de las adolescentes, de las personas de la tercera edad. Inclusive ahora también encontramos reglamentos que protegen la vida y el sano desarrollo y el cuidado de todo lo que tiene que ver con las mascotas, que ahora les denominan seres sintientes. Entonces, todo existen diversos tipos de reglamentos que se van a enfocar a regular una materia en específico y nosotros podemos realizar una clasificación de acuerdo a la normatividad que existe en nuestro propio municipio del estado de Tamaulipas. Esta es una propuesta donde nosotros aquí queremos destacar, digamos, los ámbitos principales, ¿no? Pero hay algunas otras cuestiones que ahora, de acuerdo al avance y a la modernización que está teniendo nuestro marco jurídico, que es importante revisar y conocer, porque esta parte, estos ámbitos jurídicos, como tienen que ver con las personas, pues evidentemente la sociedad es muy dinámica, no hay una sociedad estática. Siempre hay una sociedad que se va desenvolviendo, que se va desarrollando, que va creciendo, inclusive en términos demográficos. Entonces, nuestros reglamentos tienen que estar precisamente adecuados a esta circunstancia que les estoy mencionando, ¿no? Y lo importante es tener todos aquellos reglamentos que realmente se requieren en nuestro ámbito espacial de validez, ¿no? Esta es la explicación que ya estábamos dando de cada uno de los reglamentos, cuáles son sus alcances, qué es lo que definen, que ya lo estuvimos aquí mencionando un poco, ¿no? Los reglamentos que regulan los diversos ámbitos o aspectos o circunstancias, pues, de la vida municipal, ¿no? Entonces, bueno, miren ustedes, aquí queremos compartirles el índice reglamentario municipal. ¿De dónde retomamos nosotros este ejemplo o de dónde está esto? Nosotros todo el material que compartimos con ustedes y que tenemos pues el agrado y el privilegio de compartirles, pues siempre va a tener un fundamento sólido, ¿no? Las presentaciones pues básicamente tienen como principio retomar aquella normatividad vigente que pues en un momento dado se puede consultar en los congresos de los estados y para el caso de este índice reglamentario, este índice reglamentario fue construido entre el INAFED y el INEGI. De hecho, si ustedes participan en la encuesta nacional de gobiernos locales que aplica el INEGI, me parece ser que cada 4 años, si mal no estoy, ustedes van a encontrar un apartado en donde en esta encuesta que realiza el INEGI de gobiernos y autoridades locales, de gobiernos municipales, pues les va a preguntar en específico cuáles disposiciones normativas municipales se implementan en su municipio, es decir, qué reglamentos tienen. Aquí nosotros les presentamos pues este índice de manera enunciativa, no limitativa. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que aquí tienen ustedes toda el área de oportunidad en la que ustedes pueden trabajar, que ustedes pueden revisar y pueden tomar como referencia, como ejemplo, pues los tipos de reglamentos que existen en un aspecto básico y en un aspecto inclusive complementario. Y no quiere decir, perdón, no quiere decir que
yo me preocupe como regidor, como regidora, como presidenta, como presidente municipal, yo me preocupe de tener todos estos reglamentos que me mostró el INAFET, sino más bien la idea de poner esta lámina aquí es que ustedes tengan esta referencia, puedan revisar, puedan ver, e inclusive ustedes pueden ir más allá, porque quién mejor que ustedes, que las regidores, las regidoras, los regidores, presidente municipal, las autoridades municipales, pues conocen las necesidades que va a tener su municipio, ¿no? Entonces, lo mostramos como un área de oportunidad. Hay algunos aspectos que son importantes de trabajar conjuntamente con la ciudadanía, con la comunidad, todo lo que tiene que ver, pues ya decíamos que con la protección de los derechos humanos, con la promoción y cultura física y deporte, aquellos municipios que tienen la característica de ser pueblos mágicos o de ser lugares turísticos, ¿verdad? Tener un reglamento en la materia, todo lo que tiene que ver con el transporte de una comunidad a otra, lo que ya mencionábamos de limpia recolección y el manejo de los residuos, la obra pública tan importante y tan fundamental para la ciudadanía, todas las cuestiones ecológicas de protección al medio ambiente, promoción y respeto de los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas adultas mayores, en fin, justicia cívica, mejora regulatoria, archivo, en fin, son, como ustedes ven aquí, son casi 30 ámbitos, 30 posibilidades que nosotros podemos considerar y revisar si las tenemos en nuestro municipio, pues cuál es el estado que guarda, ¿no? El curso de cómo elaborar un reglamento parte precisamente de esta reflexión de preguntarnos un poco qué reglamentos tenemos, de qué años son, si están debidamente publicados, ¿sí? Y un aspecto importante que queremos destacar aquí, que seguramente no pasa en el estado de Tamaulipas, pero que por no dejar voy a comentarlo, es importante que si todos los municipios tienen un cabildo y todos los cabildos tienen unas autoridades municipales, pues en esa lógica, todos los municipios deberían de tener sus reglamentos. Y me refiero a sus propios reglamentos, es decir, para decirlo de una forma coloquial, aquí no se vale que nos copiemos o que adaptemos un reglamento de cualquier otro lugar a nuestro municipio, porque nuestro municipio es único. A pesar de que determinados municipios conformen una sola región, cada uno de esos municipios va a tener una identidad y una particularidad propia. Inclusive, demográficamente a lo mejor no se parece, ¿sí? Van a tener características que a lo mejor el municipio de junto no tiene, ¿no? Por ejemplo, por decirlo algo, es que mi municipio a lo mejor está cerca de una carretera federal, o mi municipio está cerca del aeropuerto, o mi municipio, no sé, tiene tiene una serie de arroyos, o tiene un arroyo, tiene un río, o a lo mejor son municipios que tienen zona federal marítimo terrestre, en fin, cada uno de los municipios tiene una particularidad, la que sea, pero es diferente al otro. Y de ahí la importancia que yo les quiero transmitir es de que cada municipio pueda estar en capacidad y en plenitud, y con esa intención hacemos estas charlas, estos cursos, de que estén en aptitud y en la actitud de realizar sus propios reglamentos, tomando como base nada más lo que nos da la normatividad, la propia necesidad y, seguramente que de esto sí hay mucho en Tamaulipas, el talento y la vocación de servicio y el cariño de todas las autoridades municipales precisamente por cada uno de esos municipios, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación pues es para ustedes, elaboro para ustedes y va a estar disponible de acuerdo a lo que me han comentado mis compañeros del área de capacitación, pues podrá hacérseles llegar a través del correo electrónico que proporcionaron cuando se registraron en la plataforma Fórmate. Y bueno, un poco para ir cerrando esta plática en atención al tiempo de todas y todos ustedes, queremos revisar aquí brevemente nada más cuál es el proceso reglamentario, esta serie de pasos o de fases que va a tener
el nacimiento de un reglamento, ¿no? Entonces, primero, como ya les decía, hay que determinar la necesidad de un reglamento. Esto lo vamos a hacer a través de qué, de un estudio, de una revisión, de un análisis, de saber realmente cuál es el estatus en los que se encuentra nuestro cuerpo de reglamentos en el municipio. Y derivado de ello, pues, vamos a presentar una iniciativa, ¿no? Las autoridades facultadas para ello, los regidores, el presidente municipal, el síndico, van a presentar una iniciativa con este tema a resolver, ¿no? A esta iniciativa pues le va a merecer una dictaminación, es decir, un estudio, una valoración por parte del cabildo de esta propuesta que se está presentando y posteriormente este proyecto, esta idea plasmada que va a tener una exposición de motivos, va a tener toda una explicación, una fundamentación, un cuerpo normativo a proponer o a reformar, pues va a ser discutido por todos los miembros del ayuntamiento, ¿no? Y entonces los que no estén directamente implicados en su diseño, en la confección de estos reglamentos, pues se va a enterar y va a saber de qué trata y pues las autoridades municipales pues podrán votarlo, ¿no? Posteriormente, la presidenta o el presidente municipal va a promulgar este reglamento, si no es que no tiene, si de la discusión de la propia dictaminación existe alguna observación que haya que solventar, alguna corrección que haya que realizar, bueno, pues se realiza y entonces sí pasa a discusión en sesión de cabildo para poder ser promulgado por la o el presidente municipal. Esta facultad de la promulgación únicamente la va a tener la figura del presidente municipal, nada más. Y en esta promulgación, pues se ordena que se cumpla y que se publique, ¿sí? Se ordena, se aprueba, se ordena que se cumpla y que se publique, ¿no? Y se le da paso precisamente a la publicación. Y estas son como las fases, ¿no? Son como los momentos, todos los reglamentos, inclusive las circulares, las disposiciones administrativas, el bando, por supuesto, pasan por estas fases, ¿sí? Son requisitos que se deben de sustanciar y que hay que recordar que todo ello, pues, quedará debidamente asentado en la acta de sesión de cabildo, en donde precisamente vamos a encontrar ese respaldo jurídico que las autoridades, en función de sus facultades y atribuciones y en ejercicio de la facultad reglamentaria le otorgan a este instrumento. Bueno, pues existe artículo expreso en el Código Municipal de Tamaulipas para la publicación. El artículo 49 por ahí de su fracción tercera nos señala que los ayuntamientos van a remitir los bandos y reglamentos al Ejecutivo Estatal para que ordene su publicación. Quien podrá negarla si advierte que los mismos se contienen disposiciones que sean contrarias a la propia Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien la Constitución del Estado de Tamaulipas. De ahí la importancia que se haga un adecuado estudio, una adecuada fundamentación para que nuestros reglamentos no excedan de las facultades y materias que de acuerdo al Código Municipal les corresponden, ¿no? Entonces, bueno, se realizarán las correcciones, inclusive con la participación del Congreso, y hechas las correcciones se remitirá nuevamente al Ejecutivo para su publicación. Ahora, si el Congreso considera infundados los argumentos del Ejecutivo, lo declarará de esta forma y el bando y los reglamentos serán publicados. Esta es una especie de cuidado a la regulación que se efectúa. Esta es una disposición que no la estamos poniendo aquí nosotros, sino que la retomamos precisamente de lo previsto en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en cuanto a lo que hace la publicación. Ahora bien, ¿qué beneficios nos va a dar todo este análisis, todo este estudio, todo este arduo trabajo que representa la elaboración, la revisión y la expedición de un reglamento? Pues precisamente va a constituir un mecanismo para el fortalecimiento del ámbito jurídico municipal, ¿no? Y tener un reglamento vigente, actualizado, pues va a incidir en el desarrollo de la propia comunidad en su participación política y ya decíamos que puede estar considerado como una herramienta para enfrentar los retos que cotidianamente se presentan en las administraciones
municipales, ¿no? Van a otorgar un marco de actuación que va a proporcionar legalidad a todas las acciones de gobierno y también a todas las acciones que desarrollen y efectúen los particulares, porque yo como autoridad voy a saber qué me corresponde y la ciudadanía va a saber todo aquello que debe que debe de acatar y que debe cumplir y eventualmente qué sanción le corresponde si no lo hace, ¿no? Y ello establece una mejor relación de convivencia entre las autoridades y los gobernados. Y bueno, yo llegaría hasta aquí con este curso, con esta charla. Yo espero que lo que hemos revisado aquí pues sea de su más completa y entera utilidad y les quiero agradecer mucho el favor de su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la excelente exposición y abrimos espacio para preguntas y comentarios. Por favor, escribirlos en el chat. No sé si tengas algún mensaje adicional, Arturo, en lo que la gente escribe las preguntas en el chat. Bueno, pues básicamente, muchas gracias, Luis. Básicamente, pues agradecerles nuevamente su atención, reiterarles que en la página electrónica del instituto, pues pueden encontrar este material que se denomina Manual para la elaboración de reglamentos. En la parte de documentos, dentro del portal, en la parte de documentos está este manual. Hay algunos otros manuales también. Decirles que, bueno, en el INAFE trabajamos por y para los servidores públicos municipales, que nuestros servicios son absolutamente gratuitos, que somos la parte del gobierno federal que atiende el desarrollo y fortalecimiento municipal. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes para cualquier cuestión que se requiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Nada de preguntas más que comentarios de que estuvo excelente la presentación. Como Muchas bien lo gracias. comentaste, la información les va a llegar en sus correos, los cuales se registraron en el fórmate, y va a llegar la presentación. Y ya para cerrar, le cedo el uso de la voz a la directora, la directora Estefanía Murillo Diosdado, para poder cerrar la sesión. Por favor, directora. Muchísimas gracias, Luis. Pues nuevamente quiero expresar el más sincero agradecimiento por su participación en nombre de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador del INAFED. Asimismo, quiero expresarles que su presencia contribuye enormemente al éxito de la impartición de estos talleres, toda vez que valoramos enormemente su participación, sus opiniones y buscamos mejorar las experiencias futuras, siempre pensando en las mejoras que se puedan impartir para contribuir con el buen gobierno de los municipios. Pues muchísimas gracias. Espero que esta sesión les haya ayudado de mucho y pues aquí seguimos trabajando para los municipios. Buenas tardes ya son buenas tardes. Gracias. Gobierno de México.